Hola, ¿cómo están? ¿Se han dado cuenta que uno arregla la casa, la deja impecable y el baño no? El baño lo va arreglando de a poco. Entonces arregla el piso, arregla las paredes, arregla una cosa y nada combina con nada. Unas paredes que no combinan con el piso, un vanitorio que se está viniendo abajo, esto lo vamos a arreglar todo. Y vamos a partir por el piso. Vamos a usar un porcelanato de gran formato y eso nos va a dar la pauta para el color que le vamos a poner a las paredes, el vanitorio que vamos a poner acá. Vamos a dejar este baño increíble. Lo primero que hay que saber y saber cuánto porcelanato vamos a ir a comprar es medir el piso. Para que me pueda seguir bien cada paso de lo que vamos a hacer, entra a Home.cl y baja el PDF. El piso tiene 1,86 por 2,30, esos son 4,278 metros cuadrados, 4,3. Entonces, un 10% más, traigamos 5 planchas. ¿Ven? Este es el porcelanato que vamos a instalar. Plancha de 1x1, pero antes hay que hacer otra pega. Tenemos que sacar el vanitorio y el excusado. Cortamos la llave de paso. Cuando soltemos el flexible va a caer agua, así que pongamos un tarrito ahí. Vamos a soltar esto. Siempre hay que tirar la cadena cuando uno va a sacar el flexible. Para sacar el excusado, ya saben, cortamos la silicona. Aquí hay un perno, así que vamos a sacar la tapita esta. Típico que está oxidado, pero no le tenga miedo. Yo creo que con cuidado uno lo puede sacar entero. Y nos vamos para afuera con esto. Para sacar el vanitorio tenemos que cortar el agua caliente y fría y también sacar el sifón. Asegúrese de poner un receptáculo para el agua porque cuando suelte los flexibles y suelte el sifón va a caer agua de todas maneras. Y luego entonces nos fijamos si está pegado con silicona el vanitorio al muro, en este caso no, así que sacamos todo para afuera. Máquina, rotomartillo en este caso, elemento de seguridad, mascarilla, antiparra y guantes. Estábamos acostumbrados a la cerámica, ¿no es cierto? De hecho, a mí me encanta. Y la gente me pregunta ¿por qué porcelanato? Bueno, el porcelanato tiene muchas cualidades, especialmente en baños de alto tráfico. Como es más duro, no se raya, resiste mejor los golpes. Tiene mejor resistencia a los cambios de temperatura, es mucho más impermeable, por lo tanto no vamos concentrando humedad debajo del piso. Evite que se junte mucho escombro aquí adentro, así que vaya sacándolo en el saco y así mantiene esto más o menos limpio y uno puede trabajar seguro. Ya terminé de barrer, sacamos toda la mugre de aquí del piso. Hay que tener varias cosas en consideración. Una cosa fundamental es que el piso esté nivelado. Cuando nosotros sacamos un piso antiguo, fijémonos después de que esté nivelado y que no queden protuberancias del pegamento anterior o del cemento anterior. Otra cosa que es muy importante es que nos fijemos que las esquinas sean ángulos rectos. Las palmetas vienen con ángulos rectos y que la distancia entre los muros sea la misma del principio al final. Y me doy cuenta que hay lugares que tienen que tener hongos, obvio, y es alrededor del desagüe del excusado. Para eliminar los hongos vamos a usar una solución de cloro al 10%. Lo vamos a aplicar con un escobillón duro, vamos a refregar bien esa parte y después vamos a sacar el residuo con un paño seco. Siempre que hay que usar estos químicos, protéjase bien manos, use mascarilla y protéjase la ropa, digamos. De cada cloro a la ropa la va a arruinar. Vamos a empezar a presentar el porcelanato. Siempre es conveniente poner las planchas enteras, digamos, desde el inicio hacia adentro y los cortes dejarlos al final donde se vean menos. Entonces vamos a presentar esto en la entrada porque tenemos que hacer el recorte del marco de la puerta y de esa mocheta que hay ahí. Ya, ese 17 lo vamos a trasladar acá. Eso tiene 4 y esto tiene 2. 2. Para acá son 4. Con estas medidas entonces vamos a cortar el porcelanato.
Hágase una buena instalación para cortar en el patio. Esto levanta mucho polvo, son grandes las palmetas y necesito este buen espacio para que quede bien. Y tome las medidas siempre 2 veces, no vaya a ser que venga con un ángulo mal cortado. Acuérdense que para hacer cortes en el porcelanato y en la cerámica se necesita una esmeril angular y un disco diamantado especial para el material que uno va a cortar. Aquí usamos el disco diamantado para porcelanato. Cada vez que usas herramientas, especialmente esmeril angular, ponte antiparra, ponte guantes, cúbrete las mangas. De repente salta un pedazo de fierro o un pedazo de porcelanato y te va a lastimar. Hemos ido marcando y acomodando cada una de las palmetas porque como el espacio es reducido, uno tiene que ir haciendo el cálculo casi una por una. Nunca coinciden también los ángulos rectos. El pedazo que nos falta aquí es de 30,5 centímetros, pero lo vamos a cortar de 30. Acuérdense que hay que dejar espacio para el fragüe. Y para los cortes largos, por supuesto, usen el cortador de cerámica o el cortador de porcelanato, que como tiene un disco diamantado, corta perfecto. Cortar con una cortadora de cerámica es elemental, porque tiene 2 barras paralelas, que es la que lleva el disco diamantado. Entonces uno tiene que alinear la marca que uno hace, donde quiere cortar, con la flechita que está al inicio, y después desliza el disco diamantado haciendo una presión constante, no muy fuerte, a todo el largo del corte. Una vez que llega arriba, ahí entonces levanta, baja el hombro y presiona fuerte. Ahí se parte. Estoy presentando la primera palmeta, es la que tiene más corte, más chico. Esta va a mandar todo el resto. Así que ahora peguémosla de una vez por todas y terminamos esto. Las palmetas las vamos a pegar con un pegamento Topex especial para porcelanato. Es especial porque el porcelanato es mucho más pesado y para mezclarlo siga las instrucciones que están escritas en el saco. Entonces ahora desparramamos en el suelo con llana dentada para que quede así como con ondulita y después ponemos esto encima. Esto del ranurado, estas líneas que se ven ahí, no es para bonito, sino que es fundamental para que el porcelanato se adhiera muy bien al pegamento y al suelo. Con un mazo de goma golpee para que esta cosa se vaya nivelando bien. Estos separadores aquí como están cumplen 2 funciones. Una es mantener esta separación que es la junta de dilatación que tienen estas cosas. Y esto aquí que es una cuña que se mete es para que cuando se vaya sentando la palmeta, porque se va a ir secando el cemento, bajen las 2 al mismo tiempo. Ya pusimos el grueso de las palmetas, ¿no es cierto? O sea, tenemos más de la mitad del baño hecho. Entonces ahora solo falta esta flaca que va aquí arriba, que es como el borde, otra que tiene 1 metro de largo pero también es más angosta y la que va donde está el inodoro, que esa también hay que hacerle un corte especial. Y así seguimos midiendo y cortando. Ahora, cuando los cortes son muy chicos y no son de un lado al otro de la pieza, tiene que hacerlo con una esmeril angular. Porque uno no puede cortar un poquito, no. O corta todo con el disco diamantado o esmeril angular. Y finalmente ponemos la palmeta con el agujero que quede bien calzado, ¿no es cierto? Y también le ponemos las cuñas y los separadores como venimos haciendo con todos los bordes de las palmetas. Ya está seco el adhesivo, la palmeta ya está sentada, así que es el momento de sacar nuestras cuñas niveladoras y empezar a preparar para el fragüe. Vamos entonces a aplicar el fragüe. Vamos a usar este fragüe que es impermeable y tiene una característica muy buena. Es antihongo, fundamental para aplicarlo en el baño. Dice además que se puede usar, entre otros materiales, con porcelanato. Y es muy fácil de aplicar porque lo que hacemos, lo vertemos en la bandeja. Esto es 1 kilo, más o menos 400 cc de agua. Usted tiene que saber que quede cremosito, fácil de aplicar. Y ahora vamos a aplicar el fragüe. Es muy fácil. Con una espátula lo vamos introduciendo en la ranura
y con una lengüeta para fragüe lo vamos sacando y lo vamos recorriendo y vamos limpiando. Como es de goma, esto permite un 100% de contacto con la superficie que queremos limpiar. Aquí la carga es mayor, se va a demorar más en secar, ya saben. ¿Ya? Entonces vamos aplicando y una vez que rellenamos un espacio que consideremos importante, vamos pasando la lengüeta. Y lo mejor de la lengüeta es que cuando la pasamos por la unión entre las dos palmetas, permite que quede todo de un solo nivel. Palmeta, fragüe, palmeta. Y finalmente, cuando el fragüe está seco, uno le pasa una esponja apenas húmeda. Y con eso entonces vamos agarrando todo el polvo de fragüe que fue quedando por ahí, lo que estaba medio pegado, y lo dejamos todo impecable. Quedó perfecto el piso, pero hay algo que me choca aquí. Es muy claro, como que es muy plano todo el color que hay adentro. Y ahora la tendencia es darle un poco de color a las paredes, cosa que haya un juego de colores. Voy a pintar de un color gris más oscuro todos los muros. Ahora las cerámicas se pueden pintar fácilmente, entonces vamos a tener dos colores acá y ese gris va a combinar un poco con este colorcito que va saliendo de las palmetas que pusimos. Va a quedar estupendo, van a ver. Esto está quedando increíble. Ahora vamos a vestir de nuevo el baño. Todo lo que sacamos, adentro de nuevo. El inodoro, por supuesto, con un sello nuevo. Y usted ya sabe, 2 tornillos al piso y una buena línea de silicona para que quede selladito. Acuérdate, una vez instalado el inodoro, atornilla bien el flexible, da la llave de paso, ábrela y pruébalo. Y otro cariñito más para el baño, un vanitorio nuevo. Lo arrimamos bien contra la pared, vemos si necesitamos silicona en alguna parte y luego flexibles y el sifón. Y acuérdense, cuando uno aplica silicona, ya sea en el inodoro o aquí en el lavamanos, una línea uniforme, delgadita y después una terminación con el dedo. Después solamente se limpia el dedo. Y listo, ¿qué les parece? Cambiamos el piso y este baño dio un salto al futuro. Este baño se había quedado en los años 70 y estaban todos incómodos con este baño. En realidad a nadie le gustaba, estábamos teniendo problemas. Decidimos cambiarlo, ¿no es cierto? Cambiamos el piso y lo cambiamos de cerámica a porcelanato. El porcelanato es un material mucho más desarrollado, más adelantado, es mejor. Entonces eso sirvió para que esta cosa realmente cambiara. Bueno, le hicimos unos cariñitos más, agregamos algunos retoques, cambiamos vanitorio, un mueble sobre el excusado, cambiamos la ducha, buena cortina, buenos implementos. Cambiar de cerámica a porcelanato puede ser muy fácil para alguien que ya está metido en el tema. Si usted es nuevo, preocúpese. Y estos proyectos buenos resultan porque uno usa los materiales y todas las herramientas adecuadas para eso. Yo aquí en la descripción les voy a dejar un link donde usted puede ingresar y ahí va a encontrar todo lo que necesita. Le va a ser mucho más fácil empezar un proyecto como este. Ahora, si usted está empezando a renovar y no se le ocurre cómo, suscríbase al canal, active la campanita. Hay un montón de proyectos de cómo renovar lo que sea. Más proyectos de baño están todos, pero todos en nuestro canal. Y lo mejor, todo lo que usamos acá, materiales, herramientas, los encuentra en las tiendas de Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.